Pueden sentarse. Unos cuantos anuncios. Esta semana reanudaremos nuestras actividades parroquiales en los horarios normales. También los queremos invitar a las charlas Duc in Altum, que son los lunes a las 7:30 en el Centro Cultural Isabel la Católica. Y también queremos recordarles que las pláticas presacramentales para papás y padrinos serán el 22 y el 21 de abril. Señora del Pilar. Hoy celebramos el domingo in Albis y la epístola está tomada de la primera de San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este, Jesucristo, es el que vino por el agua y la sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que atestigua que Cristo es la verdad, porque tres son los que dan testimonio de ello en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una sola cosa. Y tres son los que dan testimonio de ello en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son una sola cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Ahora bien, este testimonio de Dios, que es mayor, es el que dio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo, siendo ya tarde, aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio y les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, perdonados les serán. Y a los que se los retuvierais, retenidos les serán. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no viera en sus manos el agujero de los clavos, y metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y después de 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Vino entonces Jesús, puertas cerradas, se presentó en medio y les dijo: paz a vosotros. Después dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que han visto y han creído. E hizo Jesús ante sus discípulos otros muchos milagros, mas que no se han escrito en este libro. Mas esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en la materia propiamente dicha del sermón del día de hoy, quisiera hacerles 2 recordatorios. El primero es que, se acordarán ustedes que a principio de año hicimos unos propósitos de año nuevo. ¿Se acuerdan que tenían que ser cosas prácticas, concretas? Tenemos que hacer un propósito concreto, algo en especial en lo que vamos a trabajar a lo largo del año, ¿no? No se valía decir voy a ser mejor o voy a ser mejor católico, tenía que ser algo en particular. Como, no sé, voy a tenerle más paciencia a mi marido cuando deja los platos sin lavar. Cosas muy concretas. ¿Se acuerdan? Y luego en Septuagésima hicimos un examen acerca de eso, luego en Cuaresma, y ahora que termina la Pascua, es un momento apropiado también de volver a hacer un examen de conciencia respecto a ese propósito. Si no hiciste un propósito, es un buen momento para hacerlo. El punto es ser expertos en esta cosa pequeñita que es un ejercicio de virtud. Y tiene que ser algo muy especial, muy particular, nada de cosas generales, algo muy particular, ¿ok? Si hiciste tu propósito, como yo espero que la mayoría lo hayan hecho, hoy es un tiempo de hacer una evaluación, cambiar lo que hay que cambiar, mejorar lo que hay que mejorar, pero sobre todo retomarlo si es que lo hemos perdido. Y 2,
yo espero que durante la Cuaresma hayamos ganado mucho en la virtud. A lo mejor hicieron algún propósito de no comer, qué sé yo, gansitos o lo que sea. El chiste de la Pascua no es después de haber aguantado no comer gansitos durante 40 días, o lo que haya sido, después comer gansitos hasta por la nariz, sino es que ahora que es la Pascua, mantener ese ejercicio de la virtud que ya aprendiste. Porque si de repente te das a estómago lleno a lo que has ofrecido, pues descaminas lo que caminaste, ¿no? Si hiciste un sacrificio, intenta mantener de alguna manera o de otra esa virtud que aprendiste durante estos 40 días. Si a lo mejor fallaste en tus propósitos cuaresmales, no importa, que al cabo la vida católica no se acaba con la Cuaresma. Se supone que siempre tenemos que estar ejerciendo las virtudes en todo el año. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, el día de hoy, que es el domingo en Albis, pasamos a una de las últimas partes de la narración de la resurrección. Todo este tramo desde la resurrección hasta el día de hoy, hay exégetas que lo dividen en unas 12 partes. Las primeras 4 o 5, que las mujeres van al sepulcro, luego va Pedro, luego va María, luego van otra vez las mujeres, luego Pedro. Las primeras 4 o 5 secciones de esta narración completa tienen una peculiaridad de que nadie cree que Cristo haya resucitado. Todos dicen, bueno, pues no encontramos el cuerpo y pues es como muy raro. Y hay que notar que es hasta que Pedro declara, he visto al Señor, ha resucitado, que empieza a haber una especie de cambio entre los discípulos. Y luego los discípulos de Emaús, después de reconocer a Jesús en la cena, van con los demás y le dicen, hemos visto a nuestro Señor, y empieza a haber una especie de cambio todavía un poco más profundo dentro de los discípulos, es algo paulatino. Y luego el día de hoy, que se aparece Cristo entre sus discípulos, que además hay que notar que estaban a puertas cerradas, simplemente se apareció en el centro de entre ellos. Lo ven y todavía no creen. ¿Cómo sé que todavía no creen? Porque nuestro Señor les tiene que decir, la paz esté con ustedes. Porque yo estoy seguro de que muchos de ellos pensaron, y muchos exégetas, muchos santos, comentaristas bíblicos, coinciden en que lo más probable es que ellos pensaron que era un fantasma. Y un fantasma era una cosa muy mala. Era algo que les venía a cobrar algo, era algo muy malo. Entonces nuestro Señor les tiene que decir, la paz esté con ustedes, que soy yo. Miren, aquí están mis manos, mis heridas, aquí está mi costado. Tranquilos, la paz esté con ustedes. Se los vuelve a reafirmar una segunda vez. Y aquí esta segunda vez, como una nota aparte, funciona como un pasaje apologético magnífico. Porque aquí los protestantes, y esto lo quiero hacer notar, nunca le llamen a un protestante cristiano. Si un protestante fuera cristiano, sería católico. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, los de las sectas no son cristianos, son protestantes. Son hijos de la revuelta luterana. No son cristianos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos hijos de la revolución, ellos dudan del sacramento de la confesión. Y lo único que hay que hacer es enseñarles este pasaje que leímos hoy. Ellos, para negar que este pasaje no se refiere a la confesión sacramental que nosotros como católicos tenemos, tienen que hacer un jiu-jitsu mental increíble. O sea, es muy difícil para ellos salirse de estas, en especial porque ellos dicen que pues lo que está en la Escritura y nada más lo que está en la Escritura. Nada más hay que enseñárselos, ¿vale? Para que lo pongan ahí en una nota la siguiente vez que vayan con sus amigos protestantes y les pregunten acerca de la confesión. Y esta parte donde Cristo habla con sus discípulos y les dice, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo, es algo que a mí como sacerdote pues se me hace muy bonito, porque eso mismo que Cristo hizo en el primer domingo in Albis, los obispos lo hacen con todos los sacerdotes. Es un rito de ordenación sacerdotal que empezó en el primer domingo in Albis y que es algo que tenemos que apreciar
acerca de nuestra tradición católica. ¿Se dan cuenta de lo bonito que es? Pero bueno, le dice 2 veces, la paz esté con ustedes, pero todavía están como, se alegran de verlo, pero todavía hay como una especie de algo que no los deja terminar de creer. Les tiene que decir por 3ª vez, la paz esté con ustedes. Y es en esta tercera mención de la paz esté con ustedes que los apóstoles, a los discípulos, se les abre de cierta manera el intelecto. Reciben la gracia de una fe plena. Tomás decide no creer, pero además condiciona su creencia. Él dice, bueno, a lo mejor tendrán verdad, pero yo solamente voy a creer si A, B y C suceden. Condiciona a Dios y a la verdad. Tomás, si hubiera vivido en estos tiempos, él hubiera sido un hereje y un apóstata, porque él elige qué creer y qué no. Hereje significa eso, el que elige. Por ejemplo, los protestantes, ellos eligen creer que Cristo es Dios, está muy bien, pero eligen ignorar un montón de enseñanzas más de Cristo. Eligen esto sí y esto no. Luego entonces, ¿qué es la fe? La fe, dicho de una manera amplia, es la aceptación completa y total de todas las verdades que enseña Cristo y la Iglesia. No podemos elegir, esto me gusta y esto no. La fe, para ser una fe verdadera y completa, tiene que ser total. Que yo creo que alguna vez hemos conocido a alguien o nosotros mismos hemos dicho, esto sí, pero esto tal vez no sé si quiero creer en esto, porque a lo mejor nos implica algo para nosotros. La fe, para ser fe verdadera, tiene que ser total. La fe es un hábito infuso, es una gracia de Dios, es una virtud que Dios da. Eso significa que ni siquiera el inicio de la fe es algo que nosotros hacemos. Incluso el inicio de la fe, esa inquietud que a lo mejor da a alguien, es algo que Dios concede. Nadie se lleva a la fe él solo. Nadie. La mayoría de nosotros que llegamos a la pila bautismal de los brazos de nuestros padrinos. O alguien que dejó a la fe y después regresó, muy probablemente había una abuela que rezaba día y noche por el alma de esa persona. O si a lo mejor nos atravesamos con un libro que nos llamó la atención y nos puso a pensar. Todas estas cosas son gracias de Dios, que Dios concede sin nosotros merecerla. Ahora, la fe tiene como diferentes intensidades o diferentes estadios. Hay una fe que es sencilla y humilde, que es como la fe de Pedro y de María Magdalena, que ellos simplemente al ver esto es verdad, lo aceptan y ya está. No significa que lo aceptan bobamente, sino que ven lo que es evidente y lo toman sin más. Luego están una fe como la de los discípulos de Emaús, que ellos quieren creer, tienen una buena voluntad, pero todavía les falta algo que los robustezca para poder dar ese paso. Y luego después hay toda una serie de estadios intermedios, ¿no? De cosas que a lo mejor no nos impiden, hábitos o afectos que nos impiden dar ese paso de la creencia total en Cristo. Vicios, cariños que le tenemos a alguna persona o a algún grupo. Y todo esto generalmente es producto del error que cometió Santo Tomás, que es juzgar la verdad divina y sobrenatural con términos completamente humanos. La fe, como les decía, es una gracia. Y como una gracia se pide, igual que pedimos a Dios paciencia o pureza o templanza, la fe se pide. Y el mejor ejemplo de esto es un pasaje de la Biblia que es muy bonito, que hay un endiablado y el papá del endiablado va con Jesús y le dice, Jesús,
ayuda a mi hijo, cúralo. Y Cristo le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este hombre le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Se le dice, sí creo, pero me hace falta, ayúdame. Y esta oración sencilla y humilde le ganó a este padre no nada más el milagro para su hijo, sino la gracia de la fe. ¿Ven cómo? Pero bueno, la fe, al ser una gracia, no es algo que nosotros hagamos, es algo que recibimos de Dios. Pero también es algo para lo cual nosotros nos podemos preparar. Nos podemos poner de pechito para recibir una fe más intensa, por así decirlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, la formación. Y por formación me refiero a formación tradicional. Por ejemplo, pueden venir a las pláticas que damos aquí, o verse todas las charlas del Padre Ginan en YouTube, o hablen con el Padre Chema, que no tiene nada más que hacer en su día, ese tipo de cosas. Pero sobre todo me refiero a que acudir a los medios, a las fuentes que los mismos santos usaron. Porque ahora es muy famoso, es muy común meterse a YouTube y ver un video, o 2, o 10. Pero la cosa está tan turbulenta dentro y fuera de la iglesia que es muy fácil que nos metan gol. Por ejemplo, hay ahora un grupo de laicos que invitan a la gente a rezar el rosario en su canal de YouTube, y eso está muy bien. Y luego los invitan a un retiro, y eso está muy bien. Y luego después, ya que están en el retiro, les venden rosarios, y yo no tengo nada en contra de eso. Pero luego después les dicen que rezar el rosario está mal, que es una forma de santidad inferior, porque lo que importa es que tu voluntad desaparezca y lo que quede sea solamente la voluntad de Cristo, y entonces rezar el rosario es inferior. ¿Ustedes creen? Y la cosa empieza bien, pero termina no nada más en algo malo, sino es francamente anticatólico, como negar que rezar el rosario sea bueno. O luego imaginen ustedes que hay personas que dicen, padre, es que el diablo le dijo a este padre exorcista tal y cual cosa. Pero bueno, vamos a ver, si tenemos que elegir entre leer a San Francisco de Sales o al padre de la mentira haciendo una revelación a un exorcista, ¿qué es más confiable? ¿San Francisco de Sales o el padre de la mentira? San Francisco de Sales. Sí, ¿no? Espero que todos contesten lo mismo. Solamente una respuesta correcta. Porque lo dicen, es que este sacerdote mandó que el demonio le obedeciera. Sí, que puede suceder, muy bien. Pero el demonio es el padre de la mentira. Y le puede decir, oh sí, padre, tú me has sometido. Esta es la verdad. ¿Puede hacer eso el demonio? Sí, y lo hace. Si tenemos que elegir entre escuchar unas revelaciones secretas de esta mujer que dice que ve a Nuestra Señora y escucha que Nuestra Señora también le habla con mensajes que, por cierto, no han sido aprobados por nadie, o leer a Santa Teresa de Ávila, ¿qué es preferible? ¿Escuchar a esta señora que dice que escucha a la Virgen o leer a Santa Teresa? Santa Teresa, que la cosa no es complicada, no es física nuclear. Y así con este tipo de cosas, eso me refiero con formación tradicional. Ir a las fuentes a las que los mismos santos fueron. Porque les digo, la cosa es muy turbulenta. Y si hay que elegir entre algo raro, entre un cura que dice que al fin del mundo vamos a comer brandy con uvas, o leer a Santa Isabel de la Trinidad,
pues habrá que leer al santo, ¿no? Y preocuparnos en lo importante. Ese es un medio para alcanzar una fe mayor, para que Dios disponernos a una fe más grande, la formación tradicional de toda la vida. ¿Vale? La segunda forma, como les decía antes, es la oración. Hay que empezar por decir que San Alfonso dice que el que no ora se condena. ¿Por qué? Porque, bueno, orar es un diálogo íntimo con aquel que nos ama, con la verdad última, con la verdad primera, con la verdad completa, que es Cristo. Y si no estamos en íntima unión con Cristo, pues de nada vale la pena la vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestros días? Por eso tenemos que hacer oración. Pero si estamos en contacto íntimo con la verdad, es más probable y más fácil que amemos más la verdad y que aceptemos más la verdad y que Dios nos conceda una fe más sólida, ¿cierto? Sí. También nos implica, tenemos que hacer cambios en nuestra vida moral. ¿Cómo es esto? Miren, todos conocemos a alguien que a lo mejor tocaba el tololoche en el coro de 7 de jóvenes, era servidor en las Pascuas juveniles y todo aquello, ¿no? Pero se le atravesó la novia y se le puso a vivir con ella. Y entonces, de repente la iglesia es un instrumento de opresión del hombre blanco y la iglesia está en contra del amor y esta persona decidió dejar la iglesia porque eligió el amor, porque quiere vivir con la novia. Todos hemos conocido a alguien que ha pasado por algo así. Pero realmente no es que esté eligiendo una verdad, esté eligiendo un vicio en lugar de la verdad. Porque acuérdense de esto, el que no vive como cree, empieza a creer como vive. Y hay que empezar a hacer un intento, cuando menos un intento sincero, de vivir lo más que podamos de acuerdo a las verdades de Cristo, que no es fácil. Pero si cuando menos no intentamos, vamos a perder cuando menos esa creencia que teníamos, que nos guiaba. Y vamos a terminar por allí de ateos o pero aún de protestantes. Y por último, la gratitud. Hay muchas personas que cuestionan a Dios, que cuestionan la fe, que cuestionan a la iglesia porque dicen, yo no creo en un Dios misericordioso porque me va mal. ¿Cómo es que a Él que es malo le va bien y a yo que soy bueno me va mal? Yo no creo que Dios me ame porque se llevó a mi papá a quien yo quería tanto. Yo no creo en un Dios misericordioso porque se llevó a mi hijo de 2 años. ¿Cómo puedo creer yo que Dios existe cuando hay cosas horribles en la vida? Y hay veces que la cosa es más mundana. ¿Cómo puedo yo creer que Dios es bueno cuando no tengo ni siquiera para pagar la renta? Hay varias respuestas a esas preguntas. Pero el punto es que cuando estamos en ese ver lo que no tenemos, estamos condicionando nuestro amor a Dios a algo material y a nuestro gusto. Queremos moldear la acción de Dios en nuestra vida. Y esperamos a creer, o esperamos que creyendo nos ganemos el melate. Si ganando 3 pesos hacemos tanto mal, imagínense con 30 millones, hacemos peor. Y condicionamos a Dios. Dios es malo porque yo me siento mal. Pero si empezamos a tener gratitud por lo que sí tenemos, entonces empiezan a hacer una especie de amor y de cariño. Que vean, Dios es como un novio pegajoso, de esos novios un poco cursis. Porque Dios todos los días hace todo lo posible por demostrarnos su amor. Primero, yo agradezco a Dios que no me fulmine,
porque yo sé lo mucho que he pecado. Y en especial los que somos ya un poquito más grandes sabemos que más de alguna vez nos hemos ganado quedar fulminados. Y eso he de agradecerse. Gracias por no fulminarme, Señor mío. Esa es una buena oración de la mañana. Pero también hay que agradecer las cosas que parecen ser mundanas. Ve a tu esposa, a tu esposo. A lo mejor no lo toleras mucho, pero ten la seguridad que no te lo mereces. A tus hijos, a tus nietos. El hecho de que estés aquí es una gracia peculiar. Y todas esas cosas que todos los días nuestro Señor, así de cursi y lindo como es, intenta ponerte frente a los ojos, mendigando tu amor. Si tenemos gratitud con Dios, empezarán a hacer de esa gratitud amor y afecto, confianza, fe en la verdad, fe en Cristo mismo. Y así tal vez algún día terminaremos nuestros días como Santo Tomás diciendo: Señor mío y Dios mío. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, te da la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.